Bueno, tenemos varias familias de secundaria, tenemos algunas familias de primaria. La idea es que este espacio sea de aprendizaje, de provecho para todos. Me presento nuevamente para los que no me conocen. Mi nombre es Arlina Garzón. Yo soy psicóloga y soy la consejera escolar del colegio. Por eso también este espacio va a ser de mucho provecho para todos, porque el trabajo que venimos realizando desde el colegio se va a unir a ese trabajo en equipo con las familias y con nuestros estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación para una sexualidad responsable. Este tema tiene que ver con muchos aspectos que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Voy a revisar por aquí. Tenemos más de 20 participantes. Bienvenidos a los que se están conectando también en este momento. Bueno, este tema tiene que ver también con la definición de qué entendemos por sexualidad. Podemos entender sexualidad por un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas, afectivas que caracterizan a cada individuo. Como vemos, esta definición es bastante amplia y se ha venido cambiando y se ha venido construyendo a través de la historia, porque la sexualidad también tiene que ver con la construcción histórica y cultural del mundo entero. Es también la sexualidad un conjunto de fenómenos emocionales. Tiene que ver con las conductas, los comportamientos y las prácticas asociadas al desarrollo del placer. Todo esto va a estar enmarcado en todas las etapas de la vida del desarrollo de las personas. Hablar de sexualidad tiene que ver con el desarrollo de los individuos y no podemos olvidar que hablar de sexualidad también tiene que ver con las características de las personas en el ambiente en donde se desempeñan, en donde se desarrollan. No es lo mismo hablar de sexualidad, por ejemplo, en zonas de Europa, en zonas de Asia, a hablar, por ejemplo, de sexualidad en Latinoamérica. Esto también va a estar definido por las condiciones históricas y culturales de los individuos. Aquí también quiero invitarlos a que podamos ir pensando qué entendemos cada uno de el concepto de sexualidad. ¿Qué es para nosotros el concepto de sexualidad? Cuando estamos en formación y cuando queremos apoyar a nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos como padres nos lleva a estar enterados de muchos temas. Y uno de ellos tiene que ver con sexualidad. Cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de sexualidad. Y es importante que podamos tener un manejo y un conocimiento de primera mano de lo que tiene que ver con una educación para una sexualidad responsable. Aquí en esta definición vemos varios términos, varios conceptos importantes y para empezar a desglosar lo que tiene que ver con educación para una sexualidad responsable, también tenemos que hablar sobre algunos conceptos importantes. Bueno, en este caso quisiera que pudiéramos revisar unos conceptos importantes relacionados con sexualidad. Sexualidad no tiene que ver únicamente con la descripción de las características biológicas del individuo. Tiene que ver, como lo mencionábamos, con muchas características que van a ser parte de esa formación integral de la sexualidad. Para hablar de sexualidad, vamos a empezar a hablar de identidad, de orientación,
de expresión de la sexualidad y también de el sexo. Vamos a ver cada uno de estos conceptos para que podamos tener más argumentos, más conocimientos y también más información sobre a qué se refiere la sexualidad y poder así tener un mejor manejo cuando estemos en ese proceso de formación con nuestros hijos. ¿A qué se refieren estos conceptos? Estos conceptos tienen que ver con el desarrollo integral de todos nosotros, hombres, mujeres, niños, adultos, adultos mayores. Dentro de la educación para la sexualidad, tenemos que tener en cuenta definiciones como el género, a qué se refiere el género y la identidad de género. En este caso vamos a hablar de identidad de género sobre cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, con qué género nos identificamos. Nos identificamos con el género de mujer, con el género de hombre, con qué características nos sentimos identificados. También va a ser importante tener en cuenta la expresión de ese género. Por ejemplo, nos sentimos identificados con el género femenino o con el género masculino. Esta construcción de la expresión del género tiene que ver con los roles desde la parte social. Muchas veces hay comportamientos que asociamos con el género femenino. Decimos que el género femenino se expresa de cierta forma, camina de cierta forma, se sienta de cierta forma y que el género y la expresión del género masculino tiene también unas características particulares. Y es así que empezamos a identificar diferencias que tienen que ver también con cómo vamos desempeñándonos en ese rol social. Y acá también va a ser importante que hablemos de el sexo biológico que caracteriza a las personas. Aquí es importante hacer una diferencia con lo que tiene que ver con el acto sexual. Aquí estamos hablando del sexo biológico como las características físicas y biológicas que identifican a los individuos y son los, las características que tienen que ver con la parte biológica, incluyendo los órganos sexuales, la carga hormonal, los cromosomas que nos identifican como hombre y mujer y que también desde la biología hacen la diferencia como hembra y macho. Aquí empezamos a identificar varios conceptos que nos van a ayudar a poder conocer más sobre la sexualidad, a entender que la sexualidad no es solo el acto de reproducción o el acto sexual, sino que tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo nos identificamos y también cómo dentro de la sociedad tenemos un rol importante. Dentro de esta construcción de una educación para la sexualidad, también tenemos que hablar de la orientación sexual. La orientación sexual se refiere a esa persona por la cual nos sentimos atraídos. Nos sentimos atraídos física, emocional, espiritual y también románticamente. Esta orientación sexual tiene que ver con todas las características anteriores y también se va a ir construyendo de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que nos encontremos. Nos gustará un hombre, una mujer, de acuerdo a todas estas características que tenemos. Esta orientación sexual también tiene que ver con los valores, la familia y tiene que ver con esa construcción que tenemos y la etapa en la que nos encontramos. Todos estos conceptos también van a estar relacionados con nuestra expresión y cómo construimos desde la familia nuestro concepto de sexualidad. Estos conceptos van a estar también muy integrados dentro de la persona y van a irse construyendo en la medida en que vamos creciendo y vamos viviendo diferentes experiencias. Todos estos conceptos son importantes de trabajar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a hablar sobre el respeto, sobre la tolerancia a la diferencia, sobre la solidaridad. Somos personas
que nos desempeñamos en una sociedad, no somos personas aisladas que nos vamos a vivir a una cueva lejos de todo el mundo. Somos personas que nos relacionamos día a día con el otro, que hacemos parte de una cultura, de un país. Y por eso es importante que estos conceptos nos lleven a entender que todos somos diferentes, pero también merecemos el respeto y la posibilidad de hacer parte de una comunidad, siempre teniendo en cuenta ese buen trato y la capacidad de entender la diferencia en el otro. Bueno, tenemos varios participantes que se han ido uniendo a nuestra charla, tanto de secundaria como de primaria. En este punto, quiero pedirles que pensemos en la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿cuándo empieza la educación para la sexualidad? Quiero que pensemos si pudiéramos poner un momento, una edad en nuestros hijos en el que debemos empezar a educar para la sexualidad. ¿Qué opinarían ustedes? Quisiera que en el chat me escribieran qué edad o qué momento creen ustedes que es el más pertinente para empezar esa educación para la sexualidad. En el chat pueden ir escribiendo sus respuestas. Bueno, hay varias respuestas en el chat muy interesantes. Hay un aspecto en el que varios coinciden. Muchos de ustedes comentan que lo ideal es desde pequeños, de acuerdo a la edad, desde que hay un lenguaje, desde que hay un reconocimiento de su cuerpo. Muy bien, muchas gracias por todos sus comentarios. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que como papás tenemos varias responsabilidades, entre ellas está la educación para la sexualidad, pero la sexualidad sigue siendo en muchos aspectos un tema difícil, un tema tabú. Muchas veces lo que se refiere a la sexualidad se posterga por ese temor, por ese miedo, por esa falta de información. Y lo cierto es que cuanto antes y desde pequeños, mejor. La educación para la sexualidad tiene que ver con el desarrollo inherente de las personas, tanto de pequeños como de grandes.
Por eso es que decimos que la educación sexual es un proceso, ¿sí? Y se inicia desde el nacimiento hasta toda la vida. La educación sexual va a partir del papel fundamental de la familia. En este caso, la el acompañamiento de la familia y el rol que se tiene desde los cuidadores y desde los papás va a ser fundamental para esta educación de una sexualidad sana y responsable. La familia va a ser el principal eh, factor de educación, de formación, de todos los temas relacionados con la sexualidad. Es por esto que independientemente si vivimos papá y mamá, si son papás separados, si tenemos otros adultos cuidadores que participan en el proceso, va a ser muy importante que como familia podamos establecer acuerdos, podamos establecer cuáles son esos lineamientos básicos que como familia vamos a tener y vamos a inculcar en nuestros hijos. La educación para la sexualidad no es una elección, no podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos, es una responsabilidad, es un derecho también y es una oportunidad para transmitir valores, para transmitir cuáles son esos principios fundamentales que como familia vamos a inculcar en nuestros hijos. Y por esto es que la sexualidad no es solo en un momento determinado, no es solo en la adolescencia, que es el punto a veces en el que empezamos a retomar estos temas, sino que la sexualidad va a estar inmersa en todo el proceso de formación de nuestros hijos. Asimismo, la sexualidad no es solo transmitir información, no es solo decirle cuáles son los métodos anticonceptivos, no es solo transmitir información sobre cuáles son las partes del aparato reproductor masculino o femenino. La educación para la sexualidad va a tener en cuenta también valores, habilidades, actitudes, todo lo que se refiere a la formación integral de las personas, de los niños, niñas, adolescentes. La estrategia siempre va a ser la comunicación. Una comunicación clara, una comunicación asertiva, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa del desarrollo que se encuentran viviendo nuestros hijos. Pero si esperamos y si postergamos este tema, esto no nos va a traer buenos resultados. Generalmente por miedo, por desconocimiento, llega la adolescencia para poder trabajar estos temas y esto ya nos va a traer varias complicaciones. Lo mejor es iniciar de acuerdo a la etapa en la que se encuentran nuestros hijos, pero no postergar y no darle esa evitación ni huir a estos temas, porque esto lo que nos va a traer es de pronto más conflicto, más confusiones y más situaciones de riesgo. ¿Cómo podemos empezar? Realmente empezamos en nuestro rol de papás, en nuestro rol de cuidadores, desde el momento de el nacimiento de nuestros hijos y podemos también unir este proceso cuando están pequeños, fortaleciendo la autonomía y en todo lo que tiene que ver con los hábitos y las rutinas. Desde ahí comenzamos nuestra educación para una sexualidad responsable. Cuando le enseñamos a nuestros hijos los nombres apropiados, los nombres indicados de las partes de su cuerpo, por ejemplo, ahí estamos educando para la sexualidad. Cuando le mencionamos cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son las partes que debemos cuidar cuando estamos enseñando, por ejemplo, hábitos de autocuidado, cuando les enseñamos a bañarse, a limpiarse, ahí estamos educando para una sexualidad responsable. Es importante que evitemos poner otros nombres a las partes del cuerpo de nuestros hijos. Sabemos que por costumbre, a veces por temas culturales, ponemos otros nombres a las partes privadas de nuestros hijos, a las partes del aparato reproductor femenino masculino. Y a veces estos nombres nos parecen chistosos, curiosos, tiernos incluso, pero debemos inculcar
que cada parte del cuerpo tiene un nombre apropiado y poner otros nombres, otros apodos, otros nombres tiernos, curiosos, lo que puede hacer es generar confusión y nos puede estar incrementando situaciones de riesgo a las cuales los niños se pueden enfrentar. Por eso también momentos de hábitos y de rutinas de autocuidado nos van a ayudar a trabajar estos temas con los niños de preescolar. También durante estos momentos podemos empezar a trabajar lo que tiene que ver con lo público y lo privado. Los niños desde temprana edad pueden empezar a conocer e identificar a qué llamamos lo público y lo privado. ¿Cuáles son esas partes del cuerpo que vamos a llamar públicas y cuáles son privadas? Las partes del cuerpo privadas lo podemos trabajar con niños pequeños, son las partes que cubre la ropa interior y son las partes que debemos cuidar, que debemos proteger y que precisamente debemos tener la precaución de cuidar y de evitar ese contacto con otras personas, con personas que nos pregunten, que nos hagan preguntas que nos hagan sentir incómodos, que nos hagan sentir de pronto asustados o con temor. Es importante que les podamos explicar que también nuestro cuerpo tiene partes públicas, que son esas partes que las personas pueden observar, nuestra cara, nuestras manos, por ejemplo, nuestros brazos, pero que eso no quiere decir que cualquier persona puede tocar nuestro cuerpo. Podemos explicarle a los niños pequeños que nuestro cuerpo es muy importante y que nosotros tenemos derecho a decir no cuando no queremos que alguien nos bese, nos abrace, y este entrenamiento lo podemos hacer desde niños muy pequeños. También es importante aquí inculcar el autocuidado y la autonomía, empezar a enseñarles desde edades indicadas, desde edades apropiadas, cómo limpiar y cómo cuidar sus partes íntimas para que no tengan que depender de otros. También nos va a ayudar a generar esa confianza, nos va a ayudar a generar esa seguridad para que ellos no tengan, por ejemplo, que aguantarse por horas hasta llegar a casa. Es importante que les empecemos a inculcar esa seguridad y esa autonomía, pero también el hecho de que su cuerpo es algo importante que debemos cuidar y que también puede ser que en algún momento podamos necesitar el cuidado de un adulto responsable. Y aquí podemos empezar a inculcar en ellos cuáles son esos adultos que van a estar autorizados o que van a estar indicados para ciertos momentos en los que necesitemos, por ejemplo, revisar nuestro cuerpo. Por ejemplo, un médico, un doctor cuando estamos enfermos o cuando vamos a nuestros controles de pediatría. Solamente una persona autorizada y en compañía de los papás son las personas que van a poder manipular nuestro cuerpo. Así poco a poco le vamos a enseñar a nuestros niños cuál es la importancia de cuidar nuestro cuerpo y vamos a empezar a hacer estas bases para una educación sexual responsable de aquí en adelante. Bueno, ya tenemos varios participantes que se están conectando con nosotros. Vamos a pasar a esta etapa de los 8 a los 12 años. Aquí también va a ser importante que podamos identificar cuál es el lenguaje apropiado para hablar con nuestros hijos. Hablar de la sexualidad no es un tema fácil y por eso tenemos que entender en qué etapa se encuentran nuestros hijos, pero también como papás tenemos la responsabilidad de educarnos, de estar informados, de tener información, ojalá verídica, ojalá comprobada, ojalá con un soporte biológico, científico, para que podamos resolver todas estas preguntas, porque ya desde muy pequeños nuestros hijos empiezan a hacer preguntas y es importante que podamos resolver estas dudas de la mejor manera y utilizando un lenguaje apropiado. Aquí en esta etapa también va a ser importante tener en cuenta los cambios que se empiezan a presentar, los cambios de la pubertad.
todo lo que tiene que ver con los cambios en su parte física, en el desarrollo físico que empiezan a experimentar nuestros hijos. Hablar de la menstruación, hablar de la erección con nuestros hijos, de todos esos cambios que ellos empiezan a sentir, por ejemplo, que ya empiezan a sudar, que su cuerpo cambia, que empiezan a crecer un poco más o de pronto sienten que son los más pequeños. Hablar de estos cambios físicos también va a ser importante para resolver esas preguntas, esos miedos que ellos empiezan a tener al ver que su cuerpo empieza a cambiar. Y qué mejor oportunidad que estos momentos de charla con los papás, por ejemplo, cuando están escogiendo su ropa, cuando empiezan a mostrar esos gustos por ciertas prendas de vestir, cuando quieren, por ejemplo, salir a comprar esos accesorios, esas cosas que quieren usar. Todos esos cambios tienen que ver también con la búsqueda y el empezar a construir su propia identidad. Aprovechemos esos momentos para hablar de temas importantes con nuestros hijos, pero también aprovechemos para poder identificar cuáles son esos cambios que ellos están empezando a presentar y que podamos también hacer esa reflexión con ellos. En esta edad, ellos ya empiezan a tener esa noción de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, cuando damos una opinión con respecto a las personas, a cómo se comportan los demás. Aquí va a ser muy importante nuestros comentarios y nuestro lenguaje. Debemos ser muy cuidadosos con los comentarios que hacemos, por ejemplo, con respecto a la comida, a la imagen, a cómo se está desarrollando nuestro hijo. Debemos evitar comentarios como es que estás muy gordo, es que estás muy flaco, estás como un esqueleto. Este tipo de comentarios puede llevar a generar miedos, rechazo hacia su propio cuerpo y tenemos que ser muy cuidadosos hacia cómo manejamos este tipo de situaciones. Apoyarnos mucho en los pediatras, en los médicos, para que podamos hacer este proceso de la manera más asertiva, más natural. Sabemos que ellos van a experimentar cambios físicos, pero también debemos apoyarlos en ese proceso. Puede ser que ellos ya empiecen a hacer preguntas sobre cómo se conocieron papá y mamá, sobre qué es el amor. A veces puede ser que por temas de la publicidad, programas de televisión, películas, empiecen a hacer preguntas de por qué ellos se tratan de cierta forma y sobre todo lo que tiene que ver con los tipos de familia, la diversidad. Y por eso es importante que aquí nos concentremos en lo que, los valores que vamos a transmitir, cuáles son esos valores que queremos fomentar en nuestros hijos. Resolver estas preguntas a veces va a ser más fácil si tenemos una buena comunicación con ellos. Entender que en este momento los medios de comunicación son un bombardeo constante de información, a veces de información inadecuada, a veces de información inadecuada. Por eso debemos acompañar este proceso, estar atentos en qué películas, qué canciones, qué series están viendo nuestros hijos, porque el Internet es una puerta abierta a una cantidad inimaginable de información y a veces de información que lamentablemente no es la más adecuada para nuestros hijos. Bueno, esta etapa de la adolescencia es también la etapa de miedos y temores de los papás. Hay eh, hay muchas creencias alrededor de el tema de la adolescencia, de este momento difícil. Asociamos la adolescencia como esta etapa de pelea, de lucha, en donde generalmente los hijos tienen estas confrontaciones fuertes con los papás y aquí lo mejor que podemos hacer es tener unas bases muy sólidas
de comunicación, unas bases muy sólidas de respeto con nuestros hijos, pero también de un vínculo fuerte entre los papás y los hijos, un vínculo en donde los hijos se sientan seguros de acudir a los papás para que esta etapa pueda llevarse de la mejor manera posible. Es cierto que la adolescencia no es fácil, pero también es cierto que hay muchos mitos y muchas creencias alrededor de la adolescencia. Realmente, durante todo el desarrollo de los individuos, vamos experimentando ciertas crisis. No sé si han escuchado sobre los años terribles de los 2 y 3 años, en donde hay pataletas. También escuchamos que hacia los 7, 8 años hay un momento fuerte, crítico, donde nuestros hijos nos empiezan a hacer preguntas, a cuestionar. No solo la adolescencia es una etapa difícil, sino que durante todo el proceso tenemos que estar en la capacidad de acompañar a nuestros hijos. Y por eso es importante que estemos preparados y que podamos, en lo posible, anticiparnos y conocer qué están viviendo nuestros hijos, conocer cuáles son esas cosas que están de moda, conocer cuáles son esos temas que están escuchando nuestros hijos, de lo que están hablando nuestros hijos, para así poderlos apoyar. Y es muy importante que tengamos ese canal de comunicación abierto con nuestros hijos. En esta etapa va a ser clave que no entremos en discursos largos, en charlas eternas sobre lo que tiene que ver con sexualidad, porque va a ser mucho mejor tener una información concreta en donde podamos conocer cuáles son esas dudas, esas preguntas de nuestro adolescente para poder entrar a resolverla y apoyarlo sobre todo. Evitar esos regaños, evitar entrar como en los reclamos, pero tú siempre eres lo mismo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Antes de empezar a juzgar, es importante que los escuchemos y podamos entender lo que están viviendo y por lo que están pasando. En esta etapa va a ser muy importante que podamos establecer como familia y ojalá antes de hablar con nuestro adolescente, qué vamos a tener nosotros en cuenta y cuál va a ser como lo clave para diferentes temas. Por ejemplo, como familia va a ser importante poder identificar cuál va a ser esos principios clave para el noviazgo, para la amistad, para esas expresiones de cariño. Recordemos que los adolescentes están viviendo esta etapa de una forma muy diferente a como la vivimos nosotros. Lo que nosotros entendemos de noviazgo es diferente a lo que ellos en esta etapa están viviendo como noviazgo. Lo que ellos consideran importante para establecer una relación entre ellos va a ser diferente a lo que nosotros entendíamos de amistad, de novio, de familia. Así que es importante que podamos tener claro cuáles son, digamos, esos momentos importantes en la vida del adolescente, cómo se van a relacionar con los demás, siempre buscando establecer el respeto, que identifiquen qué es un buen trato, que identifiquen qué los puede estar llevando, por ejemplo, a una relación que últimamente se le ha llamado tóxica. ¿En qué momentos puede ser que se estén dejando llevar por una dependencia hacia otra persona? ¿En qué momentos va a identificar, por ejemplo, ese adolescente la presión social? Ahí va a ser importante que podamos conocer quiénes son sus amigos, que podamos conocer las familias, los papás de los amigos, los entornos en los que ellos se desenvuelven. Es una etapa en la que seguramente va a llegar el tema de las fiestas, pero no las fiestas infantiles como nosotros lo conocíamos en las etapas anteriores, sino fiestas en donde sabemos que hay muchos riesgos y va a ser importante que preparemos a nuestro adolescente para estas situaciones. Por eso es que la educación para la sexualidad no es únicamente a qué se refiere el sexo biológico, el acto sexual. Fíjense que la educación para una sexualidad responsable tiene que ver con muchos aspectos.
Por ejemplo, como familia también es importante que podamos establecer cómo vamos a abarcar el tema de los métodos anticonceptivos. Es un tema que tiene mucho que ver en la adolescencia, pero que también como familia va a ser importante cómo lo vamos a abordar. Y aquí es clave que los papás, antes de hablar con el adolescente, puedan ponerse de acuerdo y vuelvo y repito, en este caso, independientemente que sean papás que viven juntos o papás separados, es fundamental que el adolescente vea un lenguaje y una comunicación de un trabajo en equipo. Si el adolescente ve que un papá tiene unas reglas y un papá tiene otras reglas, seguramente va a aprovechar esa situación para estar o para obtener lo que él quiere, para disfrutar y el adolescente puede exponerse a situaciones de riesgo. Por eso es importante que en estos temas podamos tener una claridad, saber cómo lo vamos a manejar, si es momento, por ejemplo, de ir a una asesoría con un médico que nos haga toda esta preparación desde la parte biológica, si es momento, por ejemplo, de empezar a hablar sobre esas expresiones de cariño. Es importante que preparemos a nuestro adolescente nuevamente con un lenguaje apropiado, un lenguaje indicado, pero que también lo podamos le podamos transmitir todo lo que tiene que ver con su autoestima, el respeto, el trato hacia los demás. Definitivamente en esta etapa se nos van a incrementar los riesgos, pero no por eso vamos a dejar de hablar de estos temas, no por eso vamos a evitar y a postergar estas charlas. Tenemos que estar muy pendientes y aprovechar estos momentos de comunicación, momentos en los que estamos conversando con el adolescente para hacer reflexiones sobre temas como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, sobre temas de abuso sexual y qué consideramos como una situación de riesgo de abuso sexual. También es importante que hablemos sobre el sexting. Es una etapa en la que se está presentando mucho esta situación y como papás debemos estar enterados. Los adolescentes a través de las redes sociales eh, caen muchas veces en una práctica muy riesgosa que tiene que ver con el sexting. Esta práctica se refiere a enviar fotos, videos que tienen un contenido sexual y que después pueden ser utilizadas para diferentes cosas que pueden afectar al adolescente, como amenazas, presión, etcétera. Pero esta práctica del sexting se ha visto muy común, especialmente en los últimos años, y esta práctica empieza desde tempranas edades. Hace un tiempo esto ocurría hacia los 16, 18 años. Estamos viendo que esta práctica del sexting ya empieza a ocurrir entre los 12, 13 años. Por eso tenemos que hablar de estos temas con los adolescentes, por eso tenemos que estar preparados y sin entrar a asustar y a generar miedo. Ni temor, tenemos que prepararlos, tenemos que mostrarnos como ese apoyo, esa persona de confianza para trabajar estos temas. También es importante hablar sobre el tema de la pornografía. ¿Qué es la pornografía y por qué es malo? ¿Cómo podemos entrar a hablar con el adolescente sobre cuáles son esos riesgos de acceder a este tipo de material de pornografía, en donde se muestra una imagen totalmente distorsionada de la sexualidad? ¿Qué pasa cuando el adolescente empieza a acceder a material pornográfico con mucha frecuencia? Que puede estar generando en su desarrollo y sobre todo cuál es el mensaje de la pornografía frente a una sexualidad responsable. Es un mensaje totalmente distorsionado y es un mensaje totalmente lejano a lo que es una sexualidad responsable. Pero sobre todo lo que tiene que ver con los riesgos de la sexualidad no deja de lado las consecuencias psicológicas de todo este tema de los riesgos. No olvidemos cómo el adolescente en esta etapa está formando su identidad y por eso es clave que podamos hablar de cómo debe hacer respetar sus sentimientos, cómo se debe hacer respetar en cuanto a su autoestima y su autoimagen.
Aquí en este proceso y desde lo que hemos hablado, seguramente hay muchos temas que puede ser que se me hayan pasado, hay muchos temas que también están presentes, pero aquí lo que tenemos que tener en mente y lo que no debemos olvidar es la comunicación. Aquí antes de pasar al siguiente tema, ya un poco hacia las recomendaciones y recogiendo esas claves para comunicarnos con nuestros hijos, quería pedirles que me escribieran la edad en la que se encuentran sus hijos para revisar un poco, de acuerdo a lo que hemos hablado, qué edades tienen sus hijos en este momento. Bueno, en este grupo tenemos edades muy diversas. Tenemos desde los 6, estoy viendo acá, tenemos 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Seguramente la educación sexual que recibimos nosotros como papás es diferente a la que están recibiendo nuestros hijos. Lo ideal es que nosotros podamos tener la información suficiente para poder hacer este entrenamiento y poder orientar a nuestros hijos, pero no siempre conocemos toda la información. A veces temas que para nosotros debían ser un tema de conversación hacia los 16, 17, vemos que en este momento chicos de 12, 13 años ya están con preguntas, ya de pronto lamentablemente accedieron a una información inadecuada por internet. Es importante que, aunque la información que, por ejemplo, hoy les presento está clasificada por edades, recordemos que la comunicación con nuestros hijos también puede ser que nos indique que tenemos que hablar con ellos de otros temas que no aparecieron aquí, por ejemplo, y que debemos entrar a apoyarlos y a dar esa orientación también teniendo en cuenta el contexto en el que viven nuestros hijos y también teniendo en cuenta que el Internet y los medios de comunicación a veces hacen que lamentablemente nuestros hijos se adelanten a ciertos temas, pero siempre que nuestros hijos puedan saber que cuentan con los papás para tener ese apoyo y poder resolver esas preguntas, esas inquietudes que pueden llegar en cualquier momento. Entonces, aquí vemos que el grupo con el que estamos hoy, pues es un grupo con el que tenemos chicos desde preescolar, primaria hasta secundaria. Y precisamente, como lo hemos mencionado, la educación para una sexualidad responsable es en todas las etapas del desarrollo de las personas. Aquí vamos a empezar a hablar sobre unas consideraciones importantes y es que la mejor protección y la mejor educación
Cuando hablamos de una sexualidad responsable, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el fomentar el respeto y la autoestima en nuestros hijos, tiene que ver con, desde muy pequeños, ayudarlos en ese proceso de toma de decisiones. Desde el momento en el que ellos empiezan a escoger la ropa y me gusta más este pantalón y yo quiero una chaqueta de esta forma, también en el momento en el que, por ejemplo, como adolescentes quieren tener una novia y van a una fiesta, todas estas situaciones van a ser parte de su proceso, pero tenemos que apoyarlos y orientarlos para que puedan tomar las mejores decisiones y vivir ese desarrollo de una sexualidad responsable de la mejor manera. También es importante que les hablemos del consentimiento, de el hecho y la responsabilidad que tenemos de hacer respetar nuestro cuerpo, de poder decir no cuando nos sentimos incómodos, cuando algo no nos gusta. Esto lo venimos practicando y lo venimos trabajando desde muy pequeños, también en la adolescencia, que ellos se sientan en la capacidad de decir no cuando algo no les gusta, cuando algo los hace sentir mal, cuando algo les hace sentir miedo, porque es una situación de riesgo y ellos quieren participar y se dan cuenta que dentro de la situación están tomando decisiones incorrectas, que ellos sepan que cuentan con nosotros como papás y que están en la posibilidad de decir no para poder evitar ciertas situaciones de riesgo. Aquí también fundamental la comunicación que tengamos como papás y tener en cuenta que hay momentos en los que de pronto vamos a tener que pedir ayuda, vamos a tener que pedir una orientación extra. Por ejemplo, que vamos a tener que apoyarnos de nuestros médicos para hacer preguntas, que de pronto vamos a tener que pedir una orientación con psicólogos, con orientadores, porque no tenemos todas las respuestas, pero la idea es que busquemos la información con las personas indicadas y no con el Google que a veces nos da ciertas respuestas que no son las apropiadas. He tenido casos, por ejemplo, de chicos que con el chat GPT hacen preguntas como si fueran adultos y que puede llevarlos a situaciones de riesgo. Ahorita muchos jóvenes conversan con el chat GPT como si fueran un amigo, un adulto. A veces le preguntan, chat GPT, ¿qué hago que me gusta tal persona? Estos niños se están exponiendo a un riesgo altísimo y por eso nosotros como papás y como cuidadores debemos estar acompañándolos y conociendo cuál es ese contexto en el que ellos están para que podamos apoyarlos en ese desarrollo de una sexualidad responsable y de una toma de decisiones asertiva y también que les ayude a prevenir esos riesgos a los cuales pueden estar enfrentados. Recordemos que sobre todo los adolescentes tienen una percepción del riesgo muy diferente a la del adulto, ¿no? Para el adolescente el riesgo siempre va a ser muy pequeño, va a ser mínimo, cuando el adulto ya está evaluando el riesgo como muy alto y por eso pueden venir discusiones y es muy importante que tengamos muy clara cuál va a ser esa comunicación, cuáles van a ser nuestros límites como papás. No son las mismas reglas y límites de un niño de primaria, por ejemplo, a las de un adolescente. Por eso tenemos que tener acuerdos entre los papás para tener una comunicación muy clara. También es importante contestar siempre las preguntas. No eviten ni evadan las preguntas, los cuestionamientos y demás que nos hacen nuestros hijos son fundamentales y son las oportunidades perfectas para reflexionar con ellos, para dar información. Así que siempre tratemos de contestar las preguntas. Y bueno, si no sabemos, porque a veces no tenemos toda la información, importante que le podamos decir, no sé la respuesta, voy a buscar información y luego te estaré comentando. Si hacemos esa promesa de que vamos a contestar esa pregunta después, es importante que cumplamos ese compromiso, ¿sí? Que no dejemos
por allá, que pasen los días y las semanas para contestar esas preguntas, porque nuestro hijo, sea de preescolar, primaria o de secundaria, si no encuentra respuesta, va a buscarla y puede ser que busque en Google, en Internet, con el amigo que tampoco sabe la respuesta. Es importante que nosotros seamos esa orientación y también que busquemos información de fuentes confiables. Lo que hemos venido también conversando durante la presentación, utilizar un lenguaje apropiado para la edad. La charla, la conversación que tenemos con nuestro hijo de primaria es diferente a la que tenemos con nuestro hijo de secundaria o con nuestro adolescente. De pronto, en familias en donde tenemos hermanitos, en donde tenemos varios hijos, importante que podamos tener ciertas conversaciones por separado, porque puede ser que nuestro niño de primaria no haga las mismas preguntas si se encuentra su hermano adolescente presente. Es importante que les demos el espacio para que ellos puedan hacer las preguntas y que también puedan sentirse seguros de comunicarse con nosotros. Averiguar sobre el tema también va a ser importante para poder resolver dudas. En este caso, un truco o una estrategia que podemos utilizar es preguntarle a nuestro hijo qué conoce del tema. ¿Dónde escuchó esa palabra? ¿Dónde escuchó esa historia? ¿Dónde escuchó ese tema? Para que ellos nos cuenten y nos den más información. Si nosotros sabemos en qué contexto ocurrió esa situación, seguramente vamos a poder resolver sus dudas de la manera más asertiva. Así que una buena forma de comunicarnos con ellos en este tema de la sexualidad es preguntarles, hacerle preguntas a ellos para saber qué conocen, para saber el contexto de las situaciones. También es importante que podamos desde muy pequeños hacerles saber quiénes son esos adultos de confianza en los que pueden acudir. Puede ser que hayan preguntas, por ejemplo, que nuestra hija niña pueda sentirse más segura o con más confianza preguntándole a la mamá, porque por un tema de género, como vimos, o de un tema de sexualidad, puede ser que nuestra hija sienta confianza de preguntarle a la mamá. Puede ser que nuestro niño tenga más confianza de preguntarle al papá, pero ambos, papá y mamá, deben estar en la capacidad de resolver esas dudas, de apoyar, de acercarse a nuestros hijos para brindar esa confianza y esa seguridad. Importante que después de que tenemos estas conversaciones o que escuchamos que nuestro hijo tiene estas preguntas, que al final le podamos decir, ¿te quedó claro el tema? ¿Tienes más preguntas? ¿Tienes otras dudas? ¿Quieres preguntarme algo más? Porque puede ser que nuestro hijo se lleve más preguntas y que busque por otras fuentes las respuestas de fuentes inadecuadas. Así que es bueno que al finalizar estos temas podamos decirles o asegurarnos si tienen más preguntas o más dudas al respecto. También con el tema del Internet y el manejo de las redes sociales, no debemos olvidarnos de la seguridad y el estar pendientes de los temas que se encuentran en esta fuente de información. Como ya lo habíamos dicho, el Internet es una puerta abierta a una cantidad inimaginable de información, así que no descuidemos lo que tiene que ver con configurar, por ejemplo, opciones de seguridad en los dispositivos, establezcamos reglas independientemente de si está en primaria o en secundaria, si es pequeño o adolescente. Es importante que podamos establecer reglas en cuanto al uso, el tiempo del dispositivo, que estemos informados en cuanto a las series, películas, aplicaciones, videojuegos que a veces traen información inadecuada y que pueden estar enfrentando a nuestros hijos a riesgos altos para su edad. Y por eso debemos estar acompañándolos y estar enterados de este tipo de información. A veces es bueno que cuando nuestros hijos nos mencionan un videojuego, una serie, una película, que nos sentemos con ellos, que veamos la serie con ellos, que veamos, que juguemos con ellos el videojuego que nos están mencionando. Es la manera
de reconocer si es un material adecuado o inadecuado para nuestros hijos. Pero nosotros también tenemos que ser ejemplo del uso responsable de las tecnologías. Si nuestro hijo nos ve todo el tiempo mirando el celular, todo el tiempo mirando el computador, va a ser un poco más difícil que se nos acerquen, que quieran comentarnos algo. Cuando nuestros hijos nos digan, papá, mamá, tengo una pregunta, es que me pasó esto en el colegio, es que me pasó esto con mis amigos, tratemos de dejar de lado el celular, dejar de lado el computador y decirle, claro que sí, hijo, cuéntame qué pasó. Si ellos se sienten escuchados, va a ser mucho más fluida la comunicación. Aquí tengo una reflexión final que me gusta mucho transmitirla a los papás y teniendo en cuenta pues todos los temas que hablamos, quiero finalizar con esta frase que nos ayuda a también tener en cuenta la responsabilidad que tenemos como papás y a la importancia de siempre tener muy claro lo que se refiere a la formación integral de nuestros hijos. Esta frase nos dice que nosotros como papás no soltaríamos a nuestros hijos en la calle solos y les diríamos suerte que antes de mandarlos al mundo por su cuenta. No los dejaríamos solos en medio de un pueblo, de una ciudad. Los tomaríamos de la mano seguramente, les advertiríamos de los riesgos y confiaríamos en ellos, pero dándoles información y sabiendo de la responsabilidad que tienen cuando tienen la edad suficiente y demuestran que están listos para manejarla. Entonces, dentro de todas las responsabilidades que tenemos como papás, la educación para la sexualidad también tiene que ver con cómo protegemos a nuestros hijos. Y aquí quiero unir un poco esta reflexión con el papel que tenemos como colegio. La idea es que después de trabajar todos estos temas y que ustedes también en casa puedan trabajar con sus hijos estos temas, que puedan revisar cuáles son esos temas pendientes, que ustedes esta tarde también puedan revisar cuáles son esos temas que de pronto han estado postergando o han estado dejando de lado. El colegio va a empezar a trabajar estos temas con sus hijos. Vamos a empezar a realizar desde los espacios de live algunas reflexiones, algunos talleres con respecto a este tema de educación para la sexualidad, pero que ustedes también estén involucrados en el proceso, que ustedes sepan que desde el colegio vamos a apoyarlos para el entrenamiento y el poder educar a sus hijos en todos estos temas que están relacionados con la formación integral, pero que sepan que cuentan con nosotros, que desde el colegio vamos a apoyarlos, que si tienen dudas o preguntas, que sabemos que este tema no es fácil para nosotros como papás, que pueden contar con nosotros y que desde las clases de live también vamos a empezar a trabajar estos temas con sus hijos para que podamos tener, digamos, desde esta formación educativa parte del proceso y que como papás ustedes van a ser parte fundamental en esta formación, no solo desde las clases académicas, sino que desde la formación integral, pues vamos a apoyarlos en lo que se refiere también en una educación para una sexualidad responsable. Eh, Sé que este tema también puede generar muchas preguntas. Estamos abiertos a poder resolverlos. De pronto, si hay temas que ustedes consideran también necesario hacer alguna reunión, alguna asesoría específica para poder trabajar el tema, también les dejo mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo. Recuerden que desde las clases de live también vamos a trabajar estos temas y que puede ser que sus hijos lleguen a casa con dudas, con preguntas. Es importante que ustedes también estén atentos a este tipo de espacios para que sigamos todos trabajando en equipo en la formación integral de sus hijos. Eh, También quería finalizar este espacio
recordándoles sobre la importancia de cómo la educación para la sexualidad tiene que ver con la formación en valores. Antes de transmitir información, antes de llenarlos de conceptos y definiciones y demás, eh, recordemos cuáles son esos principios y esos valores que como familia queremos transmitir. Finalmente, pues si alguno de ustedes tiene algún comentario, algo adicional, eh, me pueden comunicar aquí a través del chat para escuchar cuáles son sus opiniones al respecto y poder ir finalizando este espacio. Si en el chat alguno quiere hacer algún comentario final, de pronto alguna pregunta. Bueno, aquí en el chat me están preguntando sobre la presentación. Claro que sí. La grabación de esta charla queda la página del colegio y también los papás que quieran de pronto recibir la presentación también me pueden escribir y yo se las puedo compartir, no hay ningún problema. Por aquí también escriben que es un tema interesante, complicado, sí, es un tema complejo. Podríamos seguir conversando por muchas horas sobre todas las, digamos, variables y aspectos que tienen que ver con una educación para una sexualidad responsable. La idea es que podamos también ir empezando este trabajo, los que no han empezado y los que ya tienen de pronto un poco más de experiencia en este proceso, que podamos nutrir este espacio de aprendizaje para todos. Por aquí me preguntan sobre los temas que se van a trabajar, entonces desde las clases de live vamos a empezar a realizar unos talleres con sus hijos. Obviamente los talleres están diseñados de acuerdo a las etapas, las edades, la etapa del desarrollo en la cual se encuentran los chicos y por eso queríamos hacer este taller con ustedes para que sepan que vamos a iniciar también con el desarrollo de estos temas y les estaremos enviando, por ejemplo, las temáticas o de pronto los temas principales que se van a abordar para que ustedes también en casa nos apoyen con las dudas, con de pronto inquietudes que surjan a partir de este trabajo que vamos a realizar. Desde las clases de live, este tema de educación para la sexualidad lo vamos a unir mucho con autoestima, con autoimagen, con autoconcepto. Son temas que hemos venido trabajando en otras clases de live, pero que siguen siendo importantes cuando hablamos de una educación para una sexualidad responsable. Bueno, por aquí también dicen que muchas gracias, que son temas muy importantes, espacios de formación para mantenernos actualizados. Es cierto, como papás tenemos que estar actualizados de todos los temas, sean niños de edades tempranas como adolescentes, porque precisamente a través de las modas, a través del internet, de los medios de comunicación, puede ser que nuestros hijos estén conociendo sobre temas y por eso como papás tenemos que estar enterados. Y una buena forma de mantener esa comunicación es que podamos estar enterados de los temas que están ocurriendo en el momento, temas de interés para nuestros hijos. Muchas gracias para todos.
Por aquí preguntan sobre cómo pueden como papás hacer seguimiento de la información que van a recibir con sus hijos. Previamente les vamos a enviar vía correo electrónico los temas que vamos a ir abordando para que ustedes puedan revisarlos y también nos envíen sus comentarios, sus opiniones. La idea es que sus hijos puedan trabajar con nosotros estos temas de interés y que en casa, si llegan dudas o inquietudes, podamos hacer ese enlace desde consejería y desde las clases de live y resolver esas dudas o inquietudes, o de pronto que ustedes también nos puedan sugerir temas que de pronto desde casa están viendo algunas temáticas importantes, las podemos tener en cuenta para trabajarlas con los chicos, claro que sí. Claro que sí, desde los temas de los papás que quieren conocer, por ejemplo, los temas que se van a trabajar, también con mucho gusto vamos a tener en cuenta, por ejemplo, para que ustedes puedan conocer cuáles son las temáticas, las, eh, los núcleos que vamos a empezar a trabajar, los ejes de trabajo desde las clases de live para que ustedes también en casa nos apoyen desde cada uno de los cursos. Por aquí también preguntan sobre consultar cómo van a abordar estos temas desde la clase de live y si los papás vamos a conocer el contenido de las mismas. Desde las clases de live siempre procuramos dar una información y poder enseñar a los niños también a través de lúdicas, de dinámicas, de reflexiones que los lleven a ese aprendizaje. Seguramente hay momentos en los que damos conceptos, en los que transmitimos esa información desde diferentes metodologías, pero buscamos que esas clases de live también sean momentos de trabajo colaborativo, de trabajo en grupo y que puedan resolver estas dudas en un ambiente de aprendizaje en grupo. Claro que sí, saber los temas que vamos a empezar a trabajar va a permitir que desde casa ustedes nos puedan apoyar. Ese es el objetivo. Y también si ustedes tienen sugerencias o de pronto recomendaciones sobre estos temas, con mucho gusto vamos a tenerlos en cuenta. Muchas gracias a todos. Gracias por todos sus comentarios. Desde secundaria vamos a trabajar todos estos temas de sexualidad, teniendo en cuenta los cursos, las edades en las que se encuentran sus hijos. Sabemos que no es lo mismo hacer esta charla en un año 10, 11, hacer esta charla en los cursos pequeños. Por eso es importante que ustedes también nos hagan ese apoyo en casa y que ustedes sepan que estas temáticas van a empezar a ser abordadas en el colegio. Les agradecemos a todos por sus comentarios, por participar en estos espacios. Recuerden que también desde consejería para los papás que de pronto quieran o soliciten un espacio, con mucho gusto estamos para atender sus dudas, sus inquietudes. Muchas gracias a todos por su participación